gracias a la UNE y al CONICET. Vamos a dar la bienvenida para hablar acerca de la influencia de los indígenas en las sociedades actuales del Nordeste a la doctora María Laura Salinas. Ella es especialista en historia de América colonial. ¿Cómo le va, doctora? Buen día. Bienvenida. Bueno, coméntenos, ¿a través de qué organismo o de qué institución ustedes hacen este estudio? Bueno, nosotros pertenecemos, en mi caso particular, soy investigadora de CONICET en el área de historia colonial. Así que seguimos con el segmento de historia, con lo que veníamos desarrollando en el bloque anterior. Y nosotros nos ocupamos específicamente de los subalternos. Se hablaba anteriormente de los que no tuvieron voz en aquellas oportunidades. Y nosotros trabajamos específicamente con temas vinculados a indígenas y afrodescendientes en el marco de la colonia. Esto va de alguna manera vislumbrando a quienes nos referimos cuando hablamos de la América colonial, ¿no? ¿Quiénes fueron esas organizaciones, esas comunidades? Digo, si podemos caracterizar cómo fueron cada uno de esos pueblos. Claro, nosotros hablamos de América colonial refiriéndonos a los espacios vinculados al siglo XVI, XVII y XVIII, o sea, antes del periodo independentista del que estábamos hablando anteriormente. Entonces es el periodo de dominación española con una sujeción directa a la monarquía hispánica. Entonces una de las preguntas es, bueno, ¿qué pasaba con nuestros espacios? Nuestros espacios estaban también vinculados, eran espacios marginales del Imperio Español, marginales con respecto a los grandes centros que existían en ese momento, como Lima o como México, pero que también tenían una presencia significativa. Entonces lo que nosotros hacemos es tratar de reconstruir esa historia en base a la documentación que nos ha quedado. Eso es lo que hacemos específicamente en nuestro núcleo de estudios. ¿Cómo podemos definir esta influencia de las poblaciones indígenas en las sociedades actuales en América Latina? ¿Se pueden identificar a través de culturas, a través de costumbres sociales, a través de herencias? ¿De qué manera se puede definir de una, digamos, esta influencia, pero digo, de manera fácil, concreta, para que aquel que está viendo el televisor diga, ah, mira, no había tomado conciencia de que esta podía ser una influencia de una población indígena? Bueno, nosotros estudiamos historia básicamente para poder entender el presente. Entonces la idea justamente es revalorizar todos los elementos que nos han quedado de estas culturas nativas. La Argentina ha sido un país que ha invisibilizado durante mucho tiempo a las poblaciones indígenas y también a los afrodescendientes. Entonces, una de las cuestiones que a nosotros nos interesa es reivindicar este pasado, tomando, por ejemplo, me preguntabas algunas cuestiones específicas, tema de costumbres, comidas, la lengua indígena que es tan significativa y que hoy se está revalorizando también, y el Chaco específicamente es un espacio muy amplio para el estudio de estas culturas. Entonces, ese es nuestro objetivo primordial, ¿no? Vincular. La provincia del Chaco representa para el resto del país el 70% de las poblaciones originarias. ¿Ustedes cómo canalizan o cómo utilizan esta información para enriquecer los estudios que habitualmente hacen? Bueno, lamentablemente nosotros por trabajar el periodo colonial no tenemos la posibilidad que tienen otros historiadores de hacer entrevistas o de trabajar con otras herramientas. Entonces lo que hacemos es trabajar con documentos históricos, documentos que han quedado en los archivos. Nosotros tenemos repositorios muy importantes en la región, como el Archivo de Corrientes, el Archivo de Asunción, que también nos sirve muchísimo, y nos permiten, a través de esa documentación, tratar de entender qué es lo que sucedía en estos espacios. ¿Por qué tomaron como sujetos de estudio o como localización a las áreas de Corrientes y Concepción del Bermejo? Concretamente, eso es lo que quería destacar, el caso de Concepción del Bermejo, que es la primera ciudad chaqueña, y que pocas veces se estudia o se la contextualiza en el marco de la historia del Chaco. Es una ciudad que se fundó en 1585 y que tuvo una existencia bastante corta, hasta 1630, y después todos sus habitantes emigraron a Corrientes. Entonces es muy interesante estudiar qué pasó en esta primera ciudad, quiénes eran los que vivían allí. Había indígenas, todos de etnias guaycurú. Entonces también tratar de ver cómo se vivía en esta época y lo mismo en la ciudad de Corrientes. Es lo que nosotros tomamos como una región de estudio, porque no podemos hablar de límites, como hoy hablamos de límites provinciales, el Chaco, Corrientes, sino que tenemos que ir un poco más allá y hacer una
contextualización un poco más amplia en lo que es la historia de la región. Siendo estrictamente pragmáticos, ¿de qué nos sirve a nosotros hoy en la sociedad actual saber acerca de estas poblaciones indígenas o acerca de esta América colonial que a veces nos está siendo revelada? En realidad, estas poblaciones, las que a nosotros nos interesan específicamente, los subalternos, no han dejado su propia visión porque no tenían escritura. Entonces, lo que nosotros tratamos de ver a través de esos documentos es la visión del otro, lo que veían los demás de esas culturas. De todos modos, más allá de esa cuestión intermediaria que existe, son las herramientas que tenemos para poder conocer a estas culturas. Tenemos, por ejemplo, menciono una historia de los avipones de Martín Dobrizhofer, que es un jesuita, que después de la expulsión en Europa escribe todo lo que vivió con los avipones. Nosotros tenemos una reducción de avipones que hubo aquí, San Fernando del Río Negro. Entonces, son las fuentes que nos permiten conocer ese pasado y conocer esa población a través de la visión del otro, ya que ellos no tuvieron la posibilidad de contar su historia. No obstante, tenemos también la ayuda de la arqueología, de la antropología, que son también disciplinas auxiliares que nos ayudan muchísimo a reconstruir ese pasado. Bien, ¿dónde tenemos acceso a toda esta información? Aquellos que querramos saber un poco más, indagar, involucrarnos con el trabajo que ustedes realizan. Bueno, justamente uno de los problemas que tenemos los historiadores es que muchas veces no comunicamos mucho a la sociedad lo que hacemos. Hay una gran producción de historia del Chaco y de la región de los investigadores de CONICET. Nosotros trabajamos en Avenida Castelli 930, allí hay una biblioteca estupenda para la región, es una biblioteca que abre durante todo el día y está apta para cualquier interesado, no solo para los alumnos, sino también para un interesado común. Y también hay una gran producción de obras que van saliendo sobre este tema. Bien, allí entonces podemos dirigirnos, les digo, es un lugar maravilloso, es para hacerse unos mates y aislarse un rato porque la verdad entusiasma mucho ese lugar. Muchas gracias, doctora. Bueno, quería comentarte, antes de terminar, que del 27 al 30 de junio realizamos las Jornadas Internacionales sobre las Misiones Jesuíticas acá en Resistencia.